Allá, grabando. Bueno, pues ya sí que sí. Hoy os decía que era un día especial porque es 14 de marzo y hace un año justo que nos confinaron, así que es un día que no sé si es para celebrar, pero desde luego sí para recordar, ¿no? ¿Quién nos iba a decir que íbamos a estar hace un año o que después de un año íbamos a seguir estando así, ¿no? No se lo podía imaginar nadie. Así que un poco por ser este día y este momento, queríamos compartir con vosotros una tertulia, en este caso a tres. Os voy a presentar ahora, aparte de como hay gente que no, es la primera vez que viene y que accede y que entra a esta tertulia, nos vamos a presentar, pero fundamentalmente a la persona que hoy nos acompaña, que la veis ahí en una de las, ¿no? Di hola, María del Mar, es María del Mar Jiménez. Buenas Muchos tardes. de vosotros la conocéis porque es una de las guías colaboradoras y importantísimas de Granada Singular, de la empresa que yo dirijo, que realizamos, ya sabéis, actividades culturales, visitas y rutas guiadas todos los fines de semana, y ella es un eslabón importante porque es una gran intérprete del patrimonio. Ella es licenciada en Historia del Arte, pero además es una apasionada de la historia y del arte, y sobre todo de la manera que tiene tan didáctica, tan pedagógica y tan fácil de entender, ¿no? Tan comprensible en su discurso. Además de ser compañera, bueno, es como mi hermana de corazón, que nos decimos. Ayer estuvimos pasando el día juntas allí en su pueblo que está, y para mí bastante más que una amiga. Así que hoy quería invitarla, la queríamos invitar, Blanca y yo, porque No sé, hablamos, el micrófono desactivo. se escucha algo por ahí. Lo he cortado, lo he cortado. Queríamos invitarla para hablar de un tema que hoy, por el día que es, nos parecía importante, que es sobre la hospitalidad. La queríamos también hacer en abierto y de manera gratuita, pues para llegar a más gente, eh, para darnos un poco a conocer, dar a conocer estas tertulias, estos lugares de encuentro, y de esta manera, pues, que nos conozcáis, ¿no? O sea, Blanca Espigares Runi es doctora en arquitectura, es también guía oficial de turismo y tiene dos empresas. Tiene GEA Arquitectos y la empresa de Más que Tours. Ella realiza rutas, adapta a perfiles inquietos, ¿no? Como dice ella, a un tipo de turista normalmente extranjero, pero también al nacional que se lo pida, actividades con ese cariz más técnico, más dedicado a la arquitectura y a la comprensión de los espacios, pues a nivel más urbano, ¿no? Más en ese ámbito, ¿no? Que es su especialidad. Y podéis acceder a sus redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, y ya poneros en contacto con ella para visitar. Sobre todo ella es especialista en Sevilla y en Córdoba y por supuesto en Granada. ¿Me presento yo a mí misma o me presentas tú, Blanca? Queda un poco... Te presento yo, que si no Venga. va a quedar un poco egocéntrico. Pues bueno, María Teresa la conocéis muchos de los ya asistentes. María Teresa es la directora y la fundadora de Granada Singular, que hace pues todos los fines de semana visitas muy especializadas a distintos puntos de Granada. Ella, sobre todo, su intención desde el principio fue dar a conocer en profundidad espacios que normalmente no se conocían de lo normal, y extender más allá de la Alhambra y mucho más en el centro edificios que estaban un poco, no podemos decir abandonados para explicaciones, pero que quizá no llegaban a la profundidad a la que ella ha llegado. Así que
Ella tiene también sus redes sociales con Granada Singular, su página web, donde ella es mucho más activa que yo ahora mismo, porque yo estoy un poco parada con todo, pero ahí vais a poder encontrar toda la información de todos los tours que hace, principalmente sábado y domingo, pero algún viernes también pone y bueno, dependiendo ya de las fiestas y todo eso. Entonces, si queréis conocer la catedral, la capilla real, María Teresa es como una maga que te hace descubrir todos los secretos que hay ahí y que muchas veces ignoramos. Y con ese saber, y se me olvidó decir, ella es doctora en Historia del Arte, que precisamente por eso iniciamos estas tertulias, porque a veces sacábamos un tema y por el WhatsApp, por audios, nos empezamos a intercambiar, ella desde el punto de vista histórico-artístico, yo desde el arquitectónico-urbanístico, y entonces, bueno, pues quisimos compartirlo un poco con todo el mundo porque nos parecía como muy bonito el conjunto, como lo engranábamos. Sí, creo que éramos dos perfiles, ¿no?, complementarios. Yo soy lienzo a nivel, ¿no?, como Historia del Arte, y ella es compás. Por eso hemos titulado las tertulias Lienzo y Compás. Pues si os parece, podemos compartir, Blanca, la primera. Deciros que vamos a hacer una evolución histórico y arquitectónica y funcional desde el Maristán hasta el hospital que funda Juan de Dios. Para ello, la última parte de la tertulia la va a realizar María del Mar Jiménez, porque ella es especialista en la geografía de Juan Ciudad, de nuestro San Juan de Dios, y tenemos unas rutas que os animamos a que cuando las iniciemos para abril y mayo, en esta primavera espero preciosa que se presenta, pues vengáis a esas rutas que María del Mar realiza desde Granada Singular y también desde Rutas por Granada, porque ella dirige otra empresa que se llama Rutas por Granada. Así que, si te parece, Blanca, pues empezamos, ¿no? Empezamos, genial. Pues lo que decía María Teresa, nos parecía muy bonito, o no sé si bonito, pero por lo menos reseñable, el que hace un año que nos confinaron y sobre todo que los hospitales empezaron a estar demasiado llenos para nuestra desgracia y con los sanitarios pues muy, bueno, pues dándolo todo lo mejor que se podía, y por eso el empezar con el tema de la hospitalidad en Granada, de la evolución de los hospitales en Granada, desde Muhammad V hasta eso, Juan Ciudad, Juan de Dios, con que María del Mar nos va a dar la lección porque es la gran experta. Entonces, bueno, yo quería sobre todo empezar situándonos, porque voy a hablar al principio de esta Granada hispano-musulmana para comprender también dónde se sitúa ese Maristán, que hoy en día ya sabéis que se está rehabilitando, que se está restaurando. Disculpadme un segundo que ponga, porque creo que hay alguien esperando. Un segundín, que cuando uno ya comparte, esto aquí sí, perdón, porque aquí hay dos más que ya puedo ascender, vale. Es que lo que pasa en el momento en el que ya comparto es que se me queda todo en chiquitillo y no veo a la gente que está esperando. Disculpadme. Bueno, entonces, quería empezar un poco con este plano de Seco de Lucena, que es una interpretación que hace Seco de Lucena en 1910 sobre lo que era más o menos en ese momento la Granada nazarí, sobre todo centrada en el siglo XIV, principios del siglo XV. Hay errores en este plano, de hecho nos falta la coracha que sube desde aquí y conecta con la de la Alcazaba Cadima, y que es muy importante para comprender que el Maristán se sitúa fuera. Vamos a recorrer un poco evolutivamente. Sabemos que esta Alcazaba Cadima, o sea, este centro del Albaicín, más o menos aquí estaría San Nicolás, ¿vale? Daralorra está por aquí. Esto era el origen, podemos decir, de Granada. A partir de aquí empieza a crecer y primero se cierra toda esta parte. Yo creo que estáis viendo mi puntero, ¿verdad, María Teresa? Sí, sí, se ve perfectamente. Un segundo, deciros también
que hay un chat en la parte de abajo de vuestra sí. imagen, ¿vale? Por si queréis también hacer las preguntas, yo estaré pendiente vuestras reflexiones, aunque luego al final ya sabéis que, para los que no lo sabéis, abriremos un momento o un rato de debate para enriquecer esta tertulia, pero podéis dejar vuestras preguntas en el chat que aparece en la parte inferior. Es Disculpa, verdad, que no hemos Blanca. dicho que la dinámica un poco es que Sí, se nos ha pasado porque como... estamos ya acostumbradas. Sí, efectivamente. Empezamos y más o menos a y media, un poco y media pasadas, abriremos micros para que podáis preguntar, charlemos un poco, continuamos a las 8 igual y luego terminamos y que la gente siga hablando y no, y sigamos compartiendo, porque al final esto queremos que sean tertulias participativas. Entonces, bueno, lo que estaba comentando, si estas son las murallas originales, pues incluso hay partes íberas, tal. La ciudad, a partir de los ciríes, cuando los ciríes ya se mudan para acá, empieza a crecer por aquí. Esta es la segunda ronda de muralla y se cierra justo aquí, donde está el bañuelo. Subía, uy, perdón, se me ha subido. Subía esa muralla y toda esta zona que no estaba agregada, que es el barrio que conocemos hoy de Asjaris, de Asares, era todos los jardines de deleite, que de hecho significa eso, de hecho, Asares, y era donde había pequeñas fincas con buenos jardines, con huertas, una zona, pero ya extramuros. Entonces, ¿dónde sitúa Muhammad V el Maristán? Precisamente extramuros. Y ahora, bueno, esta es una imagen de la Granada andalusí que hace Antonio Orihuela con el dibujante Miguel Sobrino. eso, Miguel Sobrino. Yo estoy mirando el libro con Miguel Sobrino, siempre se me olvida. Y aquí lo estáis viendo, o sea, nos baja esta muralla que continúa para arriba cerrando con la de la Alcazaba Kadima. Pues justo aquí, este edificio, que si nos acercamos un poco, este es el edificio que era el Maristán. Yo voy a hablar un poco de esta primera parte también para señalar que bueno, Maristán además es una palabra que parece venir del persa, pero es verdad que cuanto más lo he buscado, más gente hay en contra, entonces te puedes encontrar gente que te dice que sí, gente que te dice que no, pero bueno, lo dejo ahí. Y hay una cosa importante y es que en esta zona la pendiente es bastante importante. Yo creo que todos hemos bajado por el Albaicín, por esas callejuelas y esas cuestas. De hecho, justo la calle que baja hacia el Bañuelo, haciendo fachada con el Maristán, es inclinada. Y todo esto es importante para ver cómo se construye y también cómo se hace. Porque Granada, y esto es una sección hipotética completamente, se estructura más o menos así. En las zonas altas siempre están las casas cueva, luego el terreno se adapta a terrazas para poder ir distribuyendo el agua por inundación, para ir generando las huertas, esas casas adosadas que van ocupando también esas terrazas y finalmente cuando llega a la zona llana, esa casa huerto, nuestro Carmen, se transforma en la casa patio mediterránea de toda la vida. Entonces el Maristán, aquí lo vemos en el plano, se sitúa pues en esta parte, aquí está el bañuelo, ¿vale? Y se sitúa en esta zona pero adaptándose y teniendo que hacer una adaptación del terreno inclinado para poder tener ese espacio completamente, digamos, nivelado para poder tener suficiente espacio con todas las habitaciones a las que daba el patio. Se sitúa además junto a la casa de Zafra, otra casa nazarí que ya lo conocéis, que además si pasamos vemos que esta calle rompe la casa de Zafra. Además yo creo que se ve perfectamente cómo bueno, pues fue adaptado. Todo esto son adaptaciones que se hacen sobre todo después de 1492. En 1498 Isabel la Católica da la orden de, como, a ver, no es exactamente estas palabras, pero así es más fácil decirlo, de cristianizar la trama urbana, sobre todo de las morerías, ¿no? de toda, en este caso del Albaicín. Entonces muchas de las calles se empiezan a enderezar y ocurren estas cosas. Muchas de las casas de repente se le rompe una parte para poder
bueno, pues hacer la calle más recta. Esta es la planta del Maristán. Ya estáis viendo que la planta del Maristán, como se concibió, pues es una tipología muy mediterránea, muy romana, de patio central, y alrededor se colocan los espacios con una galería de flujo de gente y con una alberca en el centro que bueno, pues daba agua para todo y aparte, bueno, pues refrescaba, ya sabéis, también las funciones de la alberca. En este caso, estos son hipótesis de cómo eran cómo era la portada. Sabéis que la lámina fundacional, la lápida fundacional, se encuentra en el Museo de la Alhambra. Y bueno, esto es las varias representaciones que hemos encontrado de distintas apreciaciones sobre el lugar. Y yo quería no leerla porque es muy larga, pero sí enseñaros la traducción de la lápida fundacional. Porque además, bueno, obviamente está destinado a Dios, a servir a Dios y además porque la construcción del Maristán estaba pensado para los débiles enfermos musulmanes, para meter enfermos musulmanes. Y ya sabéis que además esto entra dentro de la tradición de parte de la limosna que está dentro de los 5 preceptos del Corán, que además la dinastía nazarí y todas las dinastías musulmanas siempre llevan para la construcción de edificios públicos y sobre todo de este tipo. Y nombra a 3 reyes, nombra al Ghani Billah, que es Muhammad V, nombra a su padre, Yusuf I, y nombra a Ismail I. Entonces, bueno, si alguien quiere, se lo puedo pasar después por el chat para si alguien lo quiere leer, porque es verdad que es muy larga y no vamos a entrar en eso. Y luego, bueno, pues estas son las secciones de cómo era y además basadas sobre todo, pues que hay zapatas que se conservan. La historia del Maristán es compleja porque ha pasado por un calvario a lo largo de tantos siglos. Y digo un calvario porque, bueno, a ver, lo funda Muhammad V, se construye entre 1365 y 1367 y tendrá unos 150 años de vida. Se utilizará más o menos hasta 1502, en el que se le cambia de uso para ser Casa de la Moneda. Este cambio de uso también lleva un cambio dentro de lo que son estas divisiones, porque ya se necesitarán no habitaciones aisladas, sino más amplias, lo que hará que en muchos casos se tiren muchos de los muros para tener habitaciones más amplias para la maquinaria, para todo lo que es ya un uso industrial. Pensemos que, claro, pasamos en esos espacios de albergar camas a albergar maquinaria y eso cambiará muchísimo todo. De hecho, esta galería superior, esta que es la que se conserva, que es la que ahora mismo está en plena restauración porque es la única que ha llegado hasta nuestros días, la galería superior se une a todo este espacio. Precisamente es la sala que se cree que sería la gran sala del tesoro, ¿no? Donde estaría el gobierno de la Ceca. En 1590 también se sospecha, y os digo se sospecha porque es verdad que el Maristán se conoce poco. Lo que ha sido, se conocen ciertas fechas, pero no se conocen detalles. Pero parece ser, y es muy probable por la situación que tiene, que en 1590, con la explosión del polvorín, pues toda, sobre todo justo esta parte, que es la que hoy en día se conserva, tuviera problemas y se tuviera que reestructurar. En el siglo XVII pasa a manos privadas. ¿Por qué? Porque la Ceca se traslada a la Alhambra. Explica, Blanca, lo que es la Ceca. La Ceca es la fábrica de moneda. Es la fábrica de moneda que Granada siempre tuvo en época nazarí. De hecho, si vais al Museo Arqueológico, hay una colección de monedas que no os podéis perder porque es
maravillosa, tiene de Yusuf I, de Muhammad V, de Muhammad VII, y la verdad que la ceca de Granada era de una gran calidad y se entiende sobre todo en el Museo Arqueológico, porque se comparan esas monedas con las que tenían los Reyes Católicos o Pedro I, entonces se ve un poco cómo se trabajaba en una y en otra. Entonces, bueno, se abandona hasta 1748, que serán los frailes mercedarios que lo vendan a un tal José Marchante, que cogerá este espacio, porque claro, es un espacio tan grande y tan bueno, que cogerá este espacio para adaptarlo a almacén de vinos. De ahí es de donde han aparecido ahora en las excavaciones muchas de las tinajas enterradas en tierra y claro, digamos, estructuras propias de un almacén de vinos. Eso cambiará también muchísimo la estructura. Ya estáis viendo que estamos en el siglo XVIII y ya hemos cambiado la estructura no sé cuántas veces. Entonces, a finales del XVIII, principios del XIX, se hace casa de vecinos, corral de vecinos. Volvemos a reestructurar todo esto, volvemos a cerrar para que los espacios sean como mucho 1 o 2 por familia y además familias numerosas. La alberca, pues como todo, para los puntos de agua que se necesitaban, etcétera. Se me ha olvidado comentar que los que conocéis, ¿dónde tengo esta imagen? Los que conocéis, los que conocisteis el Partal con estos leones, que mucha gente lo conoce como los leones del Partal, estos son los leones del Maristán, es los que estaban precisamente en el ala larga, es decir, esta es la alberca, pues aquí uno, aquí otro, y estaban dándole agua a la alberca. Pues cuando se transforma en casa de vecinos, claro, se termina de perder muchos más restos. Y ya hay un momento crucial que además coincide con una fecha clave, y es que en 1843, el mismo día que ardía la alcaicería, se estaba tirando abajo, se estaba demoliendo el edificio. El edificio llega un momento que se decide demoler. Y ya serán los años 80 cuando pase a manos de la Junta de Andalucía, que el proyecto que hoy se está desarrollando, que se está ejecutando, que es de Pedro Salmerón, el arquitecto Pedro Salmerón, tiene cerca de 25 años, porque, bueno, pues por 1000 historias no se ha podido llegar a ejecutar. Sí es verdad, y me gustaría aquí hacer un apunte antes de pasarle la vez a mi compañera María Teresa, que la restauración tenéis que entender que es una restauración interpretativa. Tenemos que diferenciar entre lo que es la restauración de estructuras de edificios que existen y que están, y en el caso de esto, del Maristán, lo que hay es casi que estar rastreando los restos que nos quedan, porque queda poco, pero es un espacio simbólicamente importantísimo, porque una cosa que no he dicho precisamente para resaltarla ahora, tenemos que pensar que se sospecha, a falta de que se pueda encontrar en otro sitio, que el Maristán fuera la única estructura hospitalaria que se hizo nunca en Al-Ándalus. Y entonces es por ello por lo que nos puede chocar cuando vayamos a la inauguración y cuando lo visitemos, que se haya hecho contenedores nuevos para ciertas zonas. Entonces lo estoy avisando como arquitecta y haremos una visita cuando se haga el Maristán para así poder explicar cuáles son las dificultades cuando uno se encuentra en un lugar tan simbólico con tantos restos arqueológicos, pero que uno no puede dejar al aire. Entonces, y sobre todo con tantas transformaciones en esa galería que es la que se está ahora salvando. Entonces, bueno, María Teresa, te paso la vez. Bueno, este es el resultado. Esta es una de las... Este no es el render que tiene Pedro Salmerón, pero es muy parecido al que va a ser el resultado. Este es uno de los renders que hicieron interpretativos Antonio Orihuela y Antonio Almagro. ¿Vale? Bueno, pues os dejo con María Teresa. Bueno,
Yo, antes de empezar un poco en la Edad Moderna, sí me gustaría resaltar que tenéis que pensar que fundamentalmente en la Edad Media la medicina estaba en la corte. Los médicos y la medicina era una medicina de élite y pensad que la gente no iba a los hospitales a curarse. Había, bueno, pues como tres tipos, ¿no? Dentro de la medicina de aquellos tiempos estaba el de élite, de la élite, como os he dicho, que el médico visitaba el palacio, la casa palacio para ver al enfermo. Luego había una medicina también un poco más popular que la llevaban los médicos drogueros, los que en los zocos vendían pues las plantas medicinales, un poco lo que podría ser el homeopático hoy, ¿no? Un poquito eso. Y luego también existía la consulta privada. Los que podían de alguna manera pagar algunos maravedíes más podían ir a la consulta privada de ese médico que solía estar en su casa y decían que la categoría del médico se valoraba por el número de sillas que éste tuviera frente a su casa. De modo que uno podía ser mejor o peor médico si tenía un número de más o menos sillas frente a su casa. De modo que la idea de Muhammad V en el siglo XIV, crear el primer maristán del Al-Ándalus, ¿verdad, Blanca? Era una idea súper innovadora y fue un gran renovador y muy moderno para su época. Sí, fue muy moderno, pero ya la revolución es, bueno, la vas a empezar a contar tú. Sí, él tiene desde luego esa idea innovadora. El Maristán estaba además, ¿no? Fundamentalmente, no sé si era para enfermos mentales, la idea Fue para a partir de enfermos, la conquista para enfermos mentales. para enfermos mentales. Bueno, pues la historia cambia en el momento que se conquista Granada. Ya sabéis que en el momento en el que se toma la ciudad de Granada, 1492, no quiere decir que fuera el 2 de enero de 1492, pero sí los historiadores barajamos esa fecha para hablar del final del periodo feudal y los inicios del periodo municipal, el final de la Edad Media y el inicio y los comienzos de la Edad Moderna. Esto va a suponer que se haga que se hagan varias construcciones importantes que de alguna manera van a ser los pilares fundamentales del humanismo, ¿no? Con la Edad Moderna y esa apertura de mente cambia la mentalidad también de la gente, que esto va a ir sucediéndose muy poco a poco, pero ese cambio de mentalidad del que ahora os hablaré y suelo hablarlo mucho cuando hago la visita a la pintura flamenca, va a dar a la consecuencia de los grandes edificios y del gran edificio que hoy voy a hablar, ¿no? Y es ese cambio de la mentalidad medieval teocéntrica, donde Dios era el centro del universo y todo lo que se tenía que hacer era por y para Dios, de ahí esas grandísimas iglesias y ese carácter totalmente teocentrista. Y luego a partir de, sobre todo fundamentalmente con el siglo XV y por supuesto a partir del siglo XVI, va a empezar a haber un cambio de filosofía y un cambio de mentalidad a la manera antropocéntrica, donde ahora ya va a ser el hombre el centro del universo. Ya no va a ser Dios el centro del universo, sino que ahora va a ser el hombre el centro de su universo. Y debido a eso, pues a ese cambio de filosofía, también va a haber un cambio en las formas de atención pública, porque los reyes católicos no van a cambiar en demasía la trama urbana de Granada, pero sí se van a empezar a construir barrios a extramuros, a las partes de fuera de las fronteras que limitaban esas murallas, ¿no? Y también ese cambio de mentalidad antropocéntrica va a empezar a hacer que las calles que las calles son los lugares donde ahora van a empezar a ocurrir cosas, empiecen a limpiarse de enfermos y empiecen a limpiarse de gente
que estaba pues de la pobredumbre que había, de miseria que había en las ciudades. Así que se van a construir los 3 grandes pilares del humanismo, van a construir los 3 grandes edificios que van a dar, ¿no? que van a dar reflejo. Van a ser la justicia con la Real Chancillería, la educación con la universidad frente en ese momento a nuestra catedral y la sanidad. Daros cuenta, la sanidad con la construcción del primer hospital civil que se construye en Granada, que va a ser el Hospital Real. Fijaros que esos 3 pilares, sanidad, justicia y educación, pues no han variado hoy, y hoy esos, ¿no? siguen siendo 3 pilares fundamentales, en este caso 3 ministerios fundamentales de toda sociedad civilizada que quiere crecer, ¿no? Así que dentro de la hospitalidad, que es lo que hoy nos refiere, pues tenemos que hablar de esa primera construcción civil de fundación real. ¿Y por qué es importante que sea de fundación real? Porque hasta ahora la corona no se ocupaba de los enfermos. Los que se ocupaban de los enfermos fundamentalmente eran las cofradías, y si alguien caía enfermo y pertenecía a algún gremio, pues eran los grupos gremiales los que podían ocuparse de ese enfermo. Pero con ese cambio antropocéntrico de filosofía, con esos inicios de la edad moderna y del humanismo, ahora va a ser la corona la que vea la necesidad de tener que ocuparse también de este tipo de personas. Así que se va a inaugurar, bueno, se va primero a fundar, estando todavía la reina viva, ya pocos meses antes de morirse. En 1492 se decide hacer a extramuros de la ciudad de Granada, sobre una antigua rauda, es decir, un cementerio nazarí, ese primer gran hospital civil. Se empieza a construir el Hospital Real años más tarde. Se funda en 1492, pero no será hasta 1511 cuando se comience a construir, y fundamentalmente va a ser para enfermos de sífilis. Aquí tenemos varios médicos en la sala, así que luego dejaremos que esto lo cuenten un poco más ellos, pero deciros que hay varias suposiciones, pero se cree que la sífilis, que era una enfermedad crónica e infecciosa que fundamentalmente o se contagiaba principalmente por el contacto sexual, daba varias úlceras en la piel, y eso evolucionaba en grandes problemas respiratorios y circulatorios. Parece que entró en el mundo, en el viejo mundo, en 1493. Parece ser que la primera epidemia, fijaros, ¿no? Epidemia en Europa de sífilis fue en 1493 y vino por las primeras expediciones de Colón hacia el Nuevo Mundo. Por lo tanto, tenemos que pensar que a lo mejor cuando se origina el Hospital Real no se origina con esa mentalidad para estos enfermos, porque todavía no había esta enfermedad, no existía en el viejo mundo, pero sí, fijaros cómo un año después ya comienza a haber un número de contagiados importantes. De modo que cuando se construye en 1511 esta pequeña ciudad que era el Hospital Real, en 1511 ya el problema de la sífilis venía de antaño y era muy conocido. Así que se construye en un estilo renacentista, se van a hacer 4 patios concéntricos que van a dar 2 cruceros, ahora lo veremos sobre planta, 2 cruceros, un crucero inferior y un crucero superior, en el que van a estar divididos las mujeres y los hombres. Aquí tenemos el de Santiago de Compostela, que se hace también coetáneo a nuestro Hospital Real, pero en este caso los Reyes Católicos fundan el Hospital de Santiago de Compostela para peregrinos, hoy actual Parador Nacional de Turismo, justo al lado de la catedral, porque la función era los enfermos que llegaban de ese peregrinar a la capital compostelana. De modo que en esta ocasión, y debido a que la trama de Santiago es diferente a la trama urbana de Granada, pues ellos consiguen hacerlo a intramuros.
En el caso nuestro tiene la misma disposición, aquí lo tenéis, pero es un hospital que se hace, como os digo, a extramuros. Esos 4 patios concéntricos van a derivar en diferentes, van a ser patios fundamentalmente de paso, y los enfermos se van a disponer tanto en el crucero inferior como en el crucero superior. No sabemos si las mujeres estaban arriba o abajo, o no se sabe muy bien. Parece ser que el Hospital Real, cuando se inaugura en 1526 con la llegada del emperador Carlos V, y va a inaugurarse con los enfermos, según dicen los libros, que llegaban del Hospital de la Alhambra. Bien, yo he preguntado a muchas personas dónde estaba ese Hospital de la Alhambra y nadie conoce ese Hospital de la Alhambra, de modo que o bien pudo ser un hospital de campaña, un hospital bueno, pues de arquitectura efímera como pudo existir en Santa Fe, pues en un hospital de campaña, está perfectamente, ¿no? Y que esos enfermos, pues con la llegada del emperador a la Alhambra, pues fueran trasladados a extramuros, porque también empieza a haber una concepción en esos años, ya en los años 26, los años 30 del siglo XVI, en el que los enfermos deben de estar a las afueras de las ciudades. Pero no va a ocurrir con el resto de hospitales, que sí veremos que van a estar en pleno meollo de nuestra ciudad de Granada, ¿no? María Teresa, hacemos Dime, y contestamos algunas preguntas. ¿Hay preguntas? Pues fantástico, pues venga, Venga, cuéntame. Porque Antonio Aguilera por el chat pregunta si solo se va a restaurar la galería actual del Maristán. Venga, pues volvemos al Maristán, pues mira, antes de continuar. Es que esa es la galería que se ha realmente conservado, más o menos, dentro de todos los cambios que ha habido. Entonces es la que tiene pensado hacer esa restauración, digamos, un poco más reconstructiva, por llamarlo de alguna forma. Es la parte, como tú dices en la siguiente pregunta, no va a haber ninguna reconstrucción. Sí, precisamente esa parte, como el render que he mostrado antes, precisamente porque es la parte que más se conoce. En el resto lo que se está es consolidando restos, haciendo excavaciones, y lo que pasa en muchas de estas actuaciones es que a medida que se van encontrando restos, se tiene que ir cambiando el proyecto. Porque si de repente imaginemos que no va a aparecer, esto lo subrayo, pero imaginemos que aparece un mosaico impresionante, eso habría que entonces hacerle un contenedor para poder mantenerlo y conservarlo en condiciones. No va a aparecer algo así porque en un espacio como un Maristán no nos vamos a encontrar ese tipo de suelos. Pero para que veáis un poco la diferencia. También pregunta que qué he querido decir con los pabellones que veremos. Precisamente lo que quería decir es que, claro, cuando se hace la demolición en 1843, solamente se queda esa galería, digamos, esa crujía. Entonces es la que se puede llegar a actuar sobre ella. Y las fechas de apertura no tengo ni idea. De eso, normalmente en este tipo de obras, siempre en una restauración, muy difícil. Es muy difícil dar fechas porque se está actuando con excavaciones, con tal, porque se está haciendo, además del propio proyecto, un estudio antes de actuar de ninguna forma. Entonces es muy difícil dar fechas. Aparte, pues esto era lo que teníamos en el chat. Ya sabéis que podéis abrir micros y charlamos un poco, nos contáis y continuamos después. Vale, muchas gracias, Blanca. Sobre la última cosilla, Dime. ¿se plantea a lo mejor que los leones vuelvan allí, desde el Museo de la Alhambra, o no? A ver, no creo, por una cuestión de que están un poco hechos polvo. Ya, vale. Tienen algunos problemas de conservación y en un principio no se contempla. Ahora, lo que siempre digo, estas obras son mucho de trabajo sobre
a ver, hay un proyecto previo, obviamente, con la información que se tiene, pero a medida que se van haciendo excavaciones y se va investigando mucho más, se pueden llegar a otras conclusiones que van cambiando el proyecto. Entonces, no sabemos, pero yo no creo, ¿vale? Vale, gracias. Nada. Bien, pues si queréis continuamos un poquito con el Hospital Real y no sé si las fotografías anteriores, como os decía, se va a fundar como Hospital Real en un principio con enfermos de sífilis que los van a curar con bases de mercurio. Fijaros ahora el mercurio que es tan venenoso y que ahora ya se quitan los termómetros de mercurio y todo, ¿no? Bueno, pues antes se hacían con base de mercurio. Esta es la fachada principal, luego va a ir derivando, va a ser manicomio, luego hablaremos de Juan de Dios, hablará María del Mar, pero también ya en el siglo XIX también va a ser orfanato, hasta 1980. En 1980 será la sede del rectorado y actualmente, desde ese momento hasta entonces, donde se traslada, la sede del rectorado estaba en lo que hoy es nuestra actual Facultad de Derecho y es en 1980 cuando se lleva al Hospital Real. Pasamos, si queréis, y esa es la planta. Bueno, aquí os traigo no voy a hablar a nivel artístico del yugo y de la flecha, pero como eran los fundadores, los Reyes Católicos fueron los fundadores, pues os quería traer los lemas, no el escudo en este caso, pero sí los lemas de Fernando y de Isabel, aunque, como digo, comienza, sobre todo se inaugura en época de Carlos. Podemos pasar, Blanca, había una disposición de 40 camas, pero esto no quería decir que hubiera 40 enfermos. Es decir, había 40 camas en los que podían, pues no sé si, me imagino que habría que pagar, no sé cómo era muy bien la función de gestión, pero esto seguramente estaba atestado y además así lo dice Juan de Dios, ¿no? Una de las cosas que luego hablará María del Mar, es que él va a aprender de lo que no se debe de hacer, de cómo funcionaba, porque era, fijaros, un edificio para enfermos de sífilis, para locos y como le llamaban inocentes, con este tipo de arquitectura, daros cuenta cómo era tratar de darle al pobre una categoría pues más alta. Fijaros este patio de los mármoles magnífico, un patio renacentista, es de los originales que tenemos del siglo XVI, donde aparece la F de Fernando y la K de Carolus, el nombre en alemán del emperador. En cambio, luego por dentro la función, bueno, pues el enfermo no estaba lo suficientemente bien atendido como debería realmente estar. Y esas 40 camas eran ocupadas seguramente por 40 enfermos, pero habría en el suelo mucha más gente de la que realmente tenía la capacidad, ¿no? Pasamos, si quieres, a otra visión del Hospital Real, donde vemos el cimborrio. Era importante también que la disposición fuera en planta de cruz griega, porque esto era una pequeña ciudad, pensad que, por ejemplo, la gestión religiosa la llevaba el capellán mayor de la Capilla Real, pero aparte tenía su alcaide, había zona de cocinas, tenía una zona noble, que es ahora la zona rectoral, antes fue la zona real, tenía una zona de botica, una zona de farmacia, es decir, era una pequeña ciudad en torno a ese lugar, ¿no? Y era importante que el crucero estuviera en el centro, ahí veis el gran cimborrio que quedaba en el centro de esos 4 patios, porque se oficiaba, aunque había una pequeña capilla para los que se pudieran levantar y poder ir a la misa diaria, que era importantísimo, pues el resto de los que no podían levantarse y estaban en los cruceros podían escuchar el oficio de la ceremonia de la misa desde el centro, es decir, se daba en el centro la misa y todos los que estaban en el crucero dispuestos pues podían oír misa, porque es muy importante oír misa, no hay que ver misa. Nuestros mayores decían voy a oír misa, porque se daban además las misas de cara de espaldas a la gente y además fundamentalmente en latín, que era el idioma culto que había. Pasamos, si os parece, os he traído lo que hoy es la Biblioteca General.
del Hospital Real, pero imaginaos cuando esto no era biblioteca y era zona de enfermos, pues las camas dispuestas, ¿no?, en ambos lados de las paredes, bueno, pues todas las galerías cubiertas por camas. Y en el centro, como estáis viendo, ese lugar de donde llega la luz, ese gran cimborrio. Sala de convalecientes, para que veáis cómo todavía hoy se ha recuperado lo que fue en ese momento de hospital, a pesar de que hoy es un lugar importante de la Universidad de Granada, pues se ha recuperado algunos nombres como la sala de convalecientes o el patio de los inocentes, ¿no? Ahora veremos. Fijaros cómo se mantienen la bóveda de crucería gótica, porque se construye. Es Enrique Egas, el maestro mayor que hace la Capilla Real, el maestro de obras del Hospital Real, y se hace en una arquitectura gótica porque se considera el gótico como un elemento regio y todavía teníamos esa mentalidad gótica, aunque se va a empezar a decorar ya en un estilo renacentista. Así que esta bóveda de crucería original creo que es preciosa y por eso os la he traído. Las cocinas, estas son fotografías ya pues casi modernas, ¿no?, de principios del siglo XX, cuando aquí lo que había eran niños que se hacían, porque también hubo durante un tiempo, fueron aulas, fue orfanato y esos niños también se les educaba. Así que aquí se les estaba haciendo la comida. Fijaros cómo estaba el patio de los mármoles antes de que se terminara la parte de arriba, toda la crujía y la panda, el piso superior. El patio de los mármoles, esta era la visión que tenía. Así que bastante distinta con las fotografías que os he puesto ahora y que son las que actualmente están, ¿no? Bueno, pues estos son los niños que había cuando se convierte en orfanato. Fijaros, están ahí las niñas haciendo, creo que son todas chicas, se les cortaba mucho el pelo porque había muchos problemas de piojos, se les cortaba mucho el pelo y están haciendo sus labores. Fijaros que están haciendo las labores de... Y al fondo, esa imagen que tenéis, esa portada, es la capilla. Actualmente es una zona de despachos, todo ya se ha modificado y se ha llevado a las funciones que hoy de despacho, de zonas de rectorados, vicerrectorados. No sé si lo conocéis, ya iremos. Bueno, pues aquí dando clase los niños también. Daros cuenta que era importante que se separaran niños y niñas y no estuvieran juntos. Fijaros todavía en esa época con el pelo muy cortito para evitar los piojos, ¿no? Y ahí están dando clase. Y actualmente os quería traer esta porque hace unos años la universidad y nuestra rectora, nuestra única mujer rectora en 5 siglos y medio, Pilar Aranda, la universidad ha comprado la farmacia Zambrano. Hubo una farmacia en el Hospital Real y la farmacia Zambrano, que fue importantísima, María Zambrano, discípula de Ortega y Gasset, pues esta es de la familia Zambrano, que estaba en Reyes Católicos. Después de un accidente de tráfico del dueño de la farmacia, pues la farmacia terminó cerrando, ahora es un Tiger. Y bueno, pues gracias a Dios se recuperó y la recuperó la universidad. Recuperó las letras en dorado, súper antiguas, y todo el mobiliario precioso en madera y súper importante, el techo, que desde aquí no se ve muy bien, pero los que habéis estado en esa farmacia, es una pintura al temple donde aparece la medicina y la alegoría de la farmacia, y la alegoría de la farmacia es justamente María Zambrano. Es importante también esta farmacia porque antes de pertenecer a la familia Zambrano, perteneció a un farmacéutico onubense, que ahora mismo se me ha ido el nombre, pero que me saldrá seguro, que fue el que consiguió que el parásito de la remolacha, pues que dejara de existir, conseguir desparasitar la remolacha y poder sacar el azúcar de la remolacha, que fue tan importante para que Granada creciera. Y se pudiera hacer grandes obras como la Gran Vía.
Pensad que en 1898 se pierden las colonias de Cuba, se deja de traer azúcar de Cuba, el azúcar de la caña de la zona de Motril era muy poco para poder venderla a nivel nacional y en cambio la remolacha se podía conseguir que hubiera más cantidad de azúcar. Y este señor, que tenemos la calle justo enfrente, que ahora mismo, ya os digo que dentro de un rato, cuando empiece María del Mar, yo os busco el nombre de este farmacéutico nubense. Bueno, pues su primera farmacia fue esta farmacia Zambrano. No sé si os acordáis, me lo ponéis en el chat. Tenemos una calle que tiene su nombre justo enfrente de la farmacia y que ahora se me ha ido. Y ya para dar paso a María del Mar, pues hablaros del Patio de los Inocentes, que vais a ver qué espectáculo, ¿no? Parece casi una cárcel, casi un patio de cárcel, totalmente distinto, es uno de los patios, de esos 4 patios. Bueno, pues os he enseñado el patio de los mármoles, el más rico de todos, el original del siglo XVI, y este otro patio, aquí se me ve explicando una de las visitas. Podemos ir también a la otra para que veáis otra perspectiva e introduciros a uno de los personajes más internacionales y más fundamentales, de los que, si hay que hablar de hospitalidad en la edad moderna, tenemos que hablar de Juan de Dios, ¿no? Juan de Dios, bueno, pues después de recibir un discurso el 20 de enero de 1539 por parte de Juan de Ávila, de Fray Juan de Ávila, ese día, que era el día de San Sebastián, el día de los comerciantes, era fiesta, y él, como librero, en ese momento Juan Ciudad, cierra su negocio, se sube al Carmen de los Mártires y empieza a escuchar a ese gran orador que fue Juan de Ávila, y empieza a interiorizar palabras como amor al prójimo, como caridad, y las interioriza de una manera tan fuerte y tan potente que se vuelve loco, de manera que al día siguiente, el 21 de... Santa dice Juan López Rubio Pérez. Exactamente, López Rubio. Es el mismo que puso en marcha la Gran Vía. Exacto, López Rubio. Thank you. Gracias, Santa. Pues ese, el 21 de enero, justo un día después de enloquecer, ahora os contará un poquito más María del Mar, lo meten en el Hospital Real, en la parte de los inocentes, como loco. Estará allí 4 meses, saldrá el 15 de mayo de 1539 y esos 4 meses en el Hospital Real le enseñará y le ayudará para llevar una idea totalmente innovadora y revolucionaria a nuestra ciudad de Granada. Así que, María del Mar, sin más, te damos paso. ¿Hay alguna pregunta? Antes de que empiece María del Mar, hay una pregunta que dice: ¿dónde se conserva actualmente la farmacia Zambrano? ¿Y la conservan en el Hospital Real en exposición? Exactamente, está en una exposición permanente, no es una exposición realmente, sino que está en uno de los lados del crucero inferior. Está entre este patio, que es el último, el patio de los Inocentes, y el patio que se ve por esa puertecita de allí, que es el patio del archivo, donde está la biblioteca. Pues todo el crucero, toda la nave que tenemos entre esos 2 patios. Entre esos 2 patios, ahí está la farmacia Zambrano. El Hospital Real es un edificio público que podéis acceder. Nosotros en visita guiada accedemos a espacios privados, pero podéis ir cuando vayáis a Granada, pasar por estos 4 patios y ver en una de las naves del crucero inferior esa farmacia. María del Mar. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Un placer esta invitación y compartir con vosotras este tema tan magnífico y tan al hilo de lo que estamos viviendo en este último año, la hospitalidad. Como dice Teresa, la hospitalidad tiene un nombre en Granada y ese nombre es San Juan de Dios. Esa calle dedicada a él, con 2 hospitales en la calle, uno renacentista, otro del siglo XIX, ya hecho en el siglo XX, la Basílica de San Juan de Dios, y tenemos otros referentes en la ciudad de Granada tan importantes que nos recuerdan la gran huella que dejó Juan de Dios. Porque si Juan Ciudad Duarte, que es como se llamaba él, nació en Portugal, Juan de Dios nació
en Granada. Es decir, toda la transformación que va a sufrir Juan Ciudad Duarte a lo largo de su vida y de su experiencia, que él, recordemos, no sé si lo sabíais, que él no fue ni fraile, ni monje, ni sacerdote, que él fue un laico, una persona, un buscador, un hombre de su tiempo, un tiempo de que, recordemos, estamos en plena efusión del humanismo renacentista, y él, pues bueno, fue un buscador, evolucionó en su vida. Pero bueno, esto lo vemos en la ruta de San Juan de Dios profundizamos mucho en lo que es su vida, su evolución y cuál es su historia por las calles de Granada, porque en realidad él vive en Granada los últimos 10 años de su vida prácticamente, desde 1539, que es cuando, 38 que él llega, hasta 1550, que es cuando muere. Entonces, al hilo de lo que decía Teresa, cuando Juan Ciudad, como librero de Granada, que tenía su librería en la Puerta Elvira, que conservamos la capillita neogótica que nos lo recuerda. Él, desde el Carmen de los Mártires, va a escuchar una predicación de Juan de Ávila, San Juan de Ávila, gran predicador, y también tenemos una ruta especializada, también, que la trabajamos en Granada Singular, también la hacemos. Pues Juan de Ávila va a comentar una serie de reflexiones evangélicas al hilo de conceptos tan trascendentales como es la misericordia, la caridad y el amor al prójimo, que algo le pasó a Juan de Dios que en su interior se transformó, es decir, tuvo una gran explosión en sus sentimientos y desde allí mismo que comenzó a llorar en lo que fue la ermita de los mártires, hoy Carmen de los mártires, comenzó a llorar, a gritar, a comprender a lo largo de toda su vida, a comprender algo muy profundo y muy difícil de explicar con palabras. Algo debió sentir él de su, digamos, de que su vida había fallado en algo que lo hizo explotar. De manera que fue desde el Carmen de los Mártires hasta la calle Elvira en su tienda, lo dio todo, lo regaló todo, en calzones y camisolas se quedó llorando y pidiendo sobre todo perdón por sus pecados, comprendiendo su egoísmo, comprendiendo que su vida hasta ese momento, al menos así lo explicaba, parecía haber sido una búsqueda, ¿no? Pero insaciable o sin haberla podido saciar, y con esas emociones, ese 20 de enero de 1539, Juan de Ávila se revolcaba por el lodo de la calle Elvira, llegó hasta la calle Zacatín, bajó todo el Zacatín hasta la plaza de Rambla, que también estaba enlodada, y allí lloraba, pedía perdón por sus pecados y oraba. Acabó al atardecer rezando delante de la iglesia del Sagrario, que recordemos que en aquel momento era Mezquita Mayor de Granada, transformada en parroquia. Y allí él va a empezar a sentir cosas tan profundas, pero tan inefables, que no podía explicar bien, que al día siguiente lo van a ingresar en el Hospital Real, en el patio de los inocentes. Ese es el patio reservado para los que estaban enfermos mentales. Juan de Dios va a vivir allí dentro una experiencia brutal, entre la conversión o transformación emocional que él siente en la ermita de los mártires y lo que él vive como enfermo, es tratado como enfermo mental, va a surgir algo tremendo, que va a ser lo que va a aportar en Granada un año después de esta fecha. 21 de enero entra en el Hospital Real y él va a encontrarse con un crucero, uno de los cruceros que hemos visto, lleno de todo de paja, los enfermos mentales hacinados en los suelos, en las pajas, atados con cadenas a las paredes, con métodos muy duros para poder callar sus gritos o callar sus desestabilizaciones, aguas frías, aguas muy calientes, azotes, incluso enjaulándolos. Era un trato vejatorio desde nuestro punto de vista del siglo XXI, pero eran tratos, digamos, sistemas que se tenían a nivel
médico para poder controlar las mentes de estos enfermos mentales tan ruidosos en algunos casos y tan espectaculares. Juan de Dios va a sufrir muchísimo. De hecho, hoy en el Hospital Real se conserva aún en la sala de reuniones una jaula, como una jaula, donde eran encerrados los locos, los inocentes, cuando tenían que someterlos, ¿no? Juan de Dios va a estar muy poco tiempo en el Hospital Real, solo 4 meses. Y en esos 4 meses, a los 4 meses le dan el alta, va a comprender perfectamente en sus propias carnes lo que significa la palabra misericordia. Misericordia, sentir en tus carnes, en tu corazón, la miseria y el sufrimiento del que es igual a ti, del prójimo, de tu prójimo. Y con esta filosofía, que es universal, pero él le va a dar después ese tinte evangélico del buen samaritano, porque la parábola del buen samaritano del Evangelio es una pasada, es todo lo que, digamos, Juan de Dios va a desarrollar a lo largo de su vida, desde ese momento hasta el final. Va a utilizar su propia experiencia de vida, su transformación y conversión, su experiencia como enfermo en el Hospital Real y valores tan profundos como la misericordia y la caridad y el amor al prójimo. Se van a reunir todo eso en él y va a conseguir descubrir cuál fue su vocación, su verdadera vocación. Juan de Dios dentro del hospital va a utilizar del Hospital Real, como ha dicho Teresa, era Fundación Real, y esa Fundación Real suponía dinero directamente dado de los reyes católicos para mantener a los enfermos y mantener la atención sanitaria. Él se va a convertir en un hombre que denuncia la falta de atención y la mala gestión que se está realizando con los enfermos y con los recursos que hay para esos enfermos. Es complicado, ahora en 20 minutos no sé, lo voy a intentar acelerar, pero él se va a convertir en un hombre realmente innovador y precursor de un nuevo sistema revolucionario a la hora de atender al enfermo. Cuando él sale del Hospital Real y le dan el alta, es el 15 de mayo aproximadamente de 1539, se va a ir con Juan de Ávila a Baeza, porque Juan de Ávila desde aquel discurso no lo va a dejar ya nunca solo, va a ser su gran guía, su gran maestro, su gran apoyo. Y en Baeza, Juan de Dios le explica a Juan de Ávila, ya sé lo que quiero hacer. Quiero montar un hospital en Granada, pero quiero montar un hospital diferente a todo lo que hay. Yo quiero, como él dice, que me dé Jesucristo a mí tiempo y conocimiento para montar un hospital y servir a los enfermos como yo deseo. Ese como yo deseo, esa forma personal que él tuvo de trabajar la hospitalidad, va a revolucionar en Granada la atención al enfermo. Entonces Juan de Ávila le va a decir, muy bien, si tú quieres realizar esto, vas a necesitar dinero, por supuesto, y conocimientos. Esos conocimientos, Juan de Dios los va a adquirir en Cáceres. Lo va a dirigir Juan de Ávila a los reales hospitales del monasterio de Guadalupe, hospitales muy avanzados para su época, junto con los de Valencia, estamos a principios del siglo XVI, medicina, cirugía, tratos de enfermería. Pensad que, como bien hemos dicho, este es el retrato de Juan de Dios, pero si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver cómo los hospitales en Granada, en tiempo de Juan de Dios, que habían 10 y el de Juan de Dios 11, los he localizado, eran hospitales donde se trataba a los enfermos de una manera, como hemos visto en el Hospital Real. Los enfermos, la mayoría dormían en esteras de Enea, sobre el suelo, y la cama era un lujo, un verdadero lujo. Se medían los hospitales por camas. Fijaros el Hospital Real, que era el más importante para bubas, locos y sífilis, 44 camas tenían de capacidad, aunque el resto, insistimos, dormían
o dormían o estaban hacinados en esteras o en paja, como hemos visto en el Hospital Real. Había el Santa Ana, el Hospital de la Caridad. Vamos viendo las camas, que es lo que nos va marcando la capacidad y calidad de ese hospital. Cada hospital eran pequeñitos, 6 camas, 4 camas, ¿veis? 10, 8, 15, el de la Seda 6, los Moriscos 20, que era un hospital importante, y el de Juan de Dios, que es el que va a fundar en Granada en 1542, va a tener una capacidad de 60 a 70 camas. Es impresionante cómo va a considerar el concepto del lujo para pocos un elemento de democratización, es decir, lo va a utilizar la cama para cada enfermo, viniese de la condición social que viniese o tuviese la situación económica que tuviese. Él va a dedicar toda la atención asistencial, hospitalaria, a dignificar de forma integral al enfermo, dotándolo de cama, con sus mantras, de alimento, de medicinas, de médico. Va a contratar médicos para contraerlo al hospital y atender uno por uno a cada uno de los enfermos que había allí dentro. Esa es una hospitalidad muy nueva en Granada, una forma de atender al enfermo muy nueva que va a aprender Juan de Dios en Guadalupe. Allí va a aprender conocimientos de enfermería. Y en Granada los va a poner en práctica, primero de todo, si pasamos la diapositiva, aquí. ¡Ay! Bueno, aquí está situado. Mira qué bien lo ha puesto Blanca, tan bonito. Nos lo ha puesto precioso. Todos los hospitales que hemos visto, sí, ubicados en la ciudad de Granada, donde estaba. O sea, no, Juan de Dios no funda un hospital, el único que habría. No había muchos hospitales, sino que la grandeza y la aportación de Juan de Dios es su nueva manera de ejercer la hospitalidad, de atender a los enfermos. Así es que vamos a pasar a la siguiente. Es que te he añadido aquí también la de ¿Cuál? inicios del 19, para que viéramos que no cambia tanto, ¿no? Ah, mira, esta es la de Dalmau, la Sí, plataforma de Dalmau. 1831. Perfecto. Aquí tenemos ubicados todos los hospitales, la evolución, ¿no? Exacto, no cambia mucho. De Ahí hecho, está. Santa Ana cambia de Plaza Nueva aquí, pero no cambia gran cosa el resto, no. Exacto, exacto. Él lo que va a hacer cuando vuelve de Guadalupe y llega a Granada, Juan de Dios, se encuentra con que ya tiene conocimientos, pero le da vergüenza entrar en la ciudad porque se fue como un loco, lo ingresaron como si fuese un loco. Entonces, claro, se fue como un loco y era pobre, no tenía un duro, no, ¿por dónde tenía que empezar? Juan de Ávila lo va a dirigir a los grandes, a la gran nobleza de Granada. La alta sociedad granadina va a acoger a Juan de Dios, empezando por la familia más importante en ese momento, que eran los Granada Venegas. La Casa de los Tiros, veis la Casa de los Tiros, ese palacio de los Granada Venegas, van a ser los primeros benefactores de la hospitalidad que Juan de Dios quería desarrollar en Granada. Y entonces, poquito a poco, consiguiendo esa benefactores de Granada, que en la ruta vamos viendo quiénes fueron, esas limosnas que cada noche él salía a pedir por las casas palacio y por las casas de los comerciantes, por todo el barrio del centro histórico de Granada, con ese dinero pudo alquilar, pasamos a la siguiente, alquilar, ¡ay no! Perdón, es que no, al no controlar, es verdad. Claro, no te verdad. preocupes. No, pues pasamos la siguiente. Alquilar esta casa. O sea, esta casa no, porque esto es en el solar, donde está este edificio, es donde estuvo el primer hospital que Juan de Dios funda en Granada. Alquila, ¿veis la casita esta? Y he puesto la del callejón, esta es la calle Lucena y el pasaje de la calle Lucena. El acceso al hospital de Juan de Dios, al hospitalillo, porque era una casa particular, era por aquí, por el pasaje, por el callejón. Y ahí estaría la entrada de acceso al primer hospitalillo. Aquí ya podemos hablar de 40 camas en este hospital de la calle Lucena, muy importante.
de cómo él traía ya médicos, sacerdotes, todo lo necesario para que ese enfermo tuviese toda la atención de forma integral. Y esa es la gran aportación que va a hacer Juan de Dios a la hospitalidad en Granada. Una verdadera dignificación del ser humano enfermo y necesitado, más allá de su situación socioeconómica. Calle Lucena se conserva una placa, en la ruta lo vemos en más profundidad. La siguiente, 1542, esta casa se le hace pequeña y entonces va a conseguir, veis aquí, está muy bien situada en rojo, donde estaba, esto que está en rojo justo al lado de la Puerta de las Granadas, era el antiguo convento de las Carmelitas Calzadas, las calabaceras, que luego se trasladarán a donde están hoy, y en 1542 Juan de Dios comprará con el dinero de los 24 de Granada y muchos benefactores esta casa, antiguo convento de las Carmelitas Calzadas. Lo va a comprar, lo van a conseguir comprar 1542 en la Cuesta de Gómez y será hospital hasta 1553. Hemos sombreado aquí, justo donde están estos tres edificios sombreados, 1, 2 y 3, digamos, hasta el tercero. Me he colado con Sí, uno, ¿no? Es hasta aquí. Exacto, es hasta ahí. Exacto, eso sería el solar donde Juan de Dios ejerció la hospitalidad en vida durante él durante 8 años. En ese hospital de la Cuesta de Gómez, que solamente tenía una planta, el solar, pues es preciosa la historia, porque ya las camas van a ser 90 camas. El hospital con mayor capacidad de Granada en aquel momento y con esa estructura ya institucionalizada que Juan de Dios quiso realizar en ese hospital. Con personal de servicio, se funda el primer ya equipo de trabajo, 5 laicos granadinos deciden unirse a él en esta entrega a la atención al enfermo, en esta entrega hospitalaria, y van a empezar a formar ese primer grupo de trabajo, los hermanos, y personal de servicio ya pagando, médicos también que venían, en fin, sacerdotes, empieza a crecer. Había tanta demanda y tanta gente que el hospital pronto se va a quedar pequeño también. Y en 1543, un año después, se plantea la construcción de otro hospital, que es el actual. Muy interesante este pasaje que veis aquí. ¡Ay! Aquí, perdón. Atrás. Este pasaje, esto que está portadita, da acceso a un pasaje. Este pasaje, a la parte de atrás, Juan de Dios no solo monta un hospital, sino que funda también un primer albergue para peregrinos, gente que venía a Granada por la justicia de la Chancillería. Granada era una ciudad donde los forasteros venían muchísimo. ¿Por qué? Se impartía justicia de media España para abajo. Entonces, era una ciudad con muchos peregrinos y gente que no tenía con qué pagar una pensión o dónde hospedarse. Iban siempre, les tenía detrás un albergue con un fuego, unas esteras de enea, en fin. Muy interesante porque Juan de Dios funda una nueva forma de hacer hospitalidad y también tiene muy en cuenta la vertiente asistencial, de asistencia, todo lo que es asistencia social. En aquella época, el gran representante de la asistencia social fue Juan Luis Vives. No sé si os suena el valenciano, el humanista Juan Luis Vives. Va a intentar que todo lo que es asistencia social, lo que hoy está tan de moda y tan desarrollado, sea algo público y algo que empiece a desarrollarse. Pues Juan de Dios, como gran humanista, va a tener en cuenta también esa vertiente social, socio-hospitalaria. Lo socio-hospitalario lo va a combinar muy bien y lo va a institucionalizar. 1543, y así vamos al hospital, se empieza a construir este hospital en vida de Juan de Dios, aunque él nunca lo llegará a ver terminado. Él muere en 1550 y el hospital se termina de construir ya en 1553.
que es cuando se produce el traslado de este hospital. Este hospital ya va a ser, vamos, lo más moderno, lo más avanzado que puede haber en la ciudad de Granada, y ha sido un referente hasta el siglo XX, Facultad de Medicina, muchos médicos han estado aquí. O sea, este hospital que se abre sus puertas en 1553 no ha dejado de ser hospital hasta que han tenido que cerrarlo, y que estuvimos a punto de perderlo. No sé si recordáis todo el debate social que hubo hasta el 2007, que gracias a Dios se recuperó. Hospital renacentista, 1553 se funda, 125 camas de capacidad, con 6 enfermerías, con botica propia, con cirujano y ya un equipo de 25 laicos que Juan de Dios había creado su carisma, habían seguido su carisma para fundar ya un hospital muy potente que hizo una labor extraordinaria en la guerra de las Alpujarras, por ejemplo, con tantos heridos y con tanta historia. La hospitalidad de Juan de Dios es trascendental. Hoy está presente en 55 países a través de su orden hospitalaria. Esta orden hospitalaria que empieza a tomar el relevo y que va a ejercer la hospitalidad al estilo de los valores humanistas cristianos, humanistas evangélicos. Y ahí sí que ponemos la imagen de esta pintura tan preciosa. ¿Cuál? Detrás. La obra de arte. Vamos para atrás. Aquí. Esta. No, para atrás. Esta. Jaime Morot, pintor francés. No sé qué me dices, María del Mar. ¿Cuál? La pintura, la pintura. Esta de... Vale, perdón. Espera. Esta. Sí. Esta. He seleccionado esta pintura tan bonita de Jaime Morot, este pintor francés, academicista, reflejando el buen samaritano. Este buen samaritano, que suena así muy evangélico, no es nada más y nada menos que la encarnación de los valores que Juan de Dios desarrolla en Granada, en la Granada del siglo XVI. Tal cual como lo estamos viendo, un Juan de Dios cargando con el enfermo. Así lo veían por las calles de Granada, cargando con el enfermo, que en aquel tiempo habían muchos en las calles, muchos, y desatendidos, no había suficiente atención hospitalaria para ellos, cargándolo Es que es muy bonito cómo él cargaba siempre a los enfermos sobre los hombros, ¿no? Porque él había sido pastor y los cargaba así. En fin, el espíritu de lo que es tratar al enfermo o al necesitado desde un profundo amor, desde una profunda atención para dignificarlo y restaurarlo en todos sus aspectos, de una manera integral. Atención física para su enfermedad, atención psíquica y social, restaurándolo luego a su trabajo o a lo que fuese, dignificando su vida, y atención espiritual, muy importante. Tengamos en cuenta, y con esto termino, que el enfermo en aquella época, en la época de la Edad Moderna y Edad Media, era un mediador para salvar el alma. Hablamos de limosna, hablamos de enfermo y hablamos de salvar el alma. Cuando tú ayudas a un enfermo, estás ayudándote a ti mismo a salvarte. Estás haciendo una obra de misericordia que conecta directamente con tu salvación. La salvación del alma en aquella época era la razón de vivir. Hoy a nosotros nos suena esto raro, pero es la razón de vivir. Entonces, atender a un enfermo con la máxima misericordia y aportando la limosna que merecía era lo más grande que se podía realizar. De hecho, me ha gustado que hayas puesto, Blanca, la lápida fundacional del Maristán, porque hay una frase, para que veamos la universalidad de la hospitalidad de Juan de Dios, hay una frase muy bonita que dice, una amplia, no la voy a poder señalar, pero aquí, que me ha gustado mucho porque conecta con el espíritu de Juan de Dios. Por lo tanto, lo hispano-musulmán
y lo cristiano de Juan de Dios se dan la mano en esta frase tan bonita. Mira, mira. Aquí, como muestra de amplia misericordia para con los más débiles enfermos musulmanes y como acercamiento útil, si Dios quiere, al Señor de los mundos. Ahí está. Ahí está. Esa amplia misericordia para con los más débiles, unido con lo más sagrado, que es Dios mismo. Este concepto donde se le mete el alma a lo que se hace, cuando se ejerce la hospitalidad con este profundo amor y esta alma llena de misericordia, surgen efectos tan extraordinarios como el que Juan de Dios desarrolló en la Granada del siglo XVI y que hoy perdura todavía en una empresa impresionante que es la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. En todo el mundo, es enorme la trascendencia de Juan de Dios. O sea que tenemos un personaje maravilloso que espero que podamos conocer en la ruta de San Juan de Dios. Y ya me callo porque si no me calláis, me ha costado mucho sintetizar, porque bueno, es una ruta, son 2 partes y cada parte son poco más de 3 horas. Así que imaginaos lo que es sintetizar, ¿no? Casi 6 horas pudiendo hablar de Juan de Dios y paseando por la Granada de su tiempo, pues en 20 minutos. Pero María del Mar, ha quedado clarísimo cuál fue la inmensa labor que hizo y cómo le dio a Granada esa... Bueno, yo me enamoré del personaje cuando te escuché, porque yo lo conocía, pero es verdad que conocía a un San Juan de Dios más propio del barroco. Y la verdad es que dista mucho del Juan de Dios de verdad, ¿no? Del de verdad. Claro que sí. Aquí veo caras amigas, Pilar Castro, Inmaculada Sillero De y hecho, Pilar... dice Fuensanta, recuerdo perfectamente el Hospital de San Juan de Dios en funcionamiento. Qué antigua soy. Me impresionaba la gente con muletas que entraba y salía de aquel patio imponente. Exacto. Y también ha levantado la mano para hablar Pilar Burkhardt. Pilar, reactiva si quieres el audio y el vídeo y cuéntanos. Es que os quiero señalar un libro que acaba de editar un compañero cardiólogo que se llama Miguel Ángel Ulecia y el libro se llama Asedio al Maristán Nazarí. Entonces está muy bien descrito el hospital, está muy bien descrito las funciones que tenía, los tipos de médicos y enfermeros que tenía y auxiliares, con las categorías que tenemos hoy día, pero con otros nombres. Y bueno, hay ahí una trama, una novela en realidad, fundamentada en unos papeles que encontró de su abuelo. Interesante, Pilar, muchas gracias. Yo no conocía esa novela. Bueno, es reciente, está editada a final del año pasado o principios de este. Hace 3 meses. De Editorial Nazarí, o sea que no tiene pérdida. Asedio al Maristán Nazarí, os la recomiendo. Muchas gracias, Pilar. Interesante. Pues nada, si os apetece comentar un poco de lo que hemos hablado, compartir vuestros pensamientos, dejamos abierta esta tertulia y podéis reactivar vuestro audio, vuestro vídeo y participar para sumar. Bueno, lo primero daros la enhorabuena. ¿Me oí? Sí, Fuensanta. Gracias, sí. Hola. Fuensanta. Hola. Perdonad, a mí me cuesta más hablar que escribir. Yo por eso cuando Me acordé cuando te he visto, digo, ay, el gracias, chat. te doy un montón de las gracias. Iba a apuntar que a raíz de lo que ha comentado Pilar, ¿verdad? Sí, las novelas de Gastón Morata están muy bien también. Sí, también es médico. Él es médico, sí. Son ligeritas, son muy fáciles de leer y son muy interesantes también. Y sobre todo daros las gracias y la enhorabuena porque como siempre hacéis súper ameno todos los temas, lo explicáis fenomenal
1 hora y media que llevamos. Fíjate, pues es que se hace cortísima. Qué bien. Muchas gracias, Fuensanta. Pues a Esta vosotras. no es de Gastón Morata, es de un cardiólogo que se llama Miguel Ángel Ulece. Lo he apuntado, lo he apuntado. Y de Gastón Genial. Morata está el perfume de bergamota. Sí, También. sí, el estupo ha sacado ahora uno. Ha sacado una que la acabamos de leer, Rafa está con ella, y la Sí. verdad es que está fantástica. Sí, sí, sí. Apuntamos. El perfume de bergamota sí, pero apunto el resto. Ujú. Tiene 7. ¿Alguien más? Sí, ¿Te sí, sí. apetece comentar algo o despedirse? O... Buenas noches. Antonio acaba de levantar la mano y alguien hablaba. ¿Quién hablaba? Hola. Hola Antonio, ¿qué tal? Mira, María Teresa, una cosilla que has dicho. Cuéntame. ¿Cuál es la relación que hay de Juan López Rubio, que sé que era farmacéutico, con la farmacia María Zambrano? ¿Qué es lo que has comentado? ¿Eran familia al final? No, la primera farmacia del onubense López Rubio fue esa farmacia. Él se Vale. la vendió a la farmacia Zambrano, a la Vale, o sea, familia, él, perdón. vale, él la creó y se la vendió a la familia Zambrano, ¿cierto? Exactamente. La primera farmacia que tuvo, la ubicación, fue lo que, bueno, hoy es la farmacia Zambrano, Sí, que sí, sí, tendría sí. otro nombre, ¿no? Y esa era la primera farmacia de López Rubio. Y Vale. por eso tenemos frente a la farmacia, frente a ella, cruzando Reyes Católicos, la calle López Rubio. Vale, Esa perfecto. es la callecita que hay pequeña. Vale, pues ya está. Pues enhorabuena, la verdad, muy interesante. También, si me permites, ¿qué es lo que habéis comentado? ¿Que estas tertulias las hacéis cada 2 semanas? O Cada cómo 2 funciona? semanas, los domingos a las 7 de la tarde, porque es la hora un poco que nos hemos dado cuenta que mejor le pilla a la gente porque es como una hora tonta, ¿no? Y entonces cuadra mejor a todo el mundo. Y sí, cada 2 semanas con temas distintos. Si queréis iros enterando, pues podéis seguir o el perfil de Granada Singular en redes sociales o el Facebook, o nos mandáis, si queréis, vuestro teléfono, porque también por WhatsApp María Teresa va dando toda la información de estas tertulias, incluidas también sus rutas y todo lo que ella organiza, porque, Antonio, lo hacemos cada 2 semanas, porque en la semana entre medias María Teresa hace otra tertulia, pero no es tertulia, es un webinar en el que analiza cuadros al detalle. ¿Cómo se llama, María Teresa? Se llama, sí, es el sentido del arte, es la interpretación de la obra del arte y bueno, es algo un poco más para amantes del arte y de la historia. Y lo que pasa es que van siendo cuando voy teniendo contenido porque hay que trabajarlas y hay que conciliar muchas cosas, pero sí van saliendo y fundamentalmente en las redes sociales nuestras aparecen. Y luego también tenemos las que ya están disponibles, porque también se puede hacer por un Bizum de 6 euros y se comparte el enlace de las que ya están grabadas. Y si quieres te paso los títulos, luego te paso Vale, sí, es paso que el eso era lo que te quería contacto. preguntar, si hay una Exacto, especie esto se de graba y membership o algo así, ¿me entiendes? Sí. sí, No sé cómo tenemos, funcionáis, o sea, si me puedes dar toda esa información, genial. pues sí, ahora te voy a pasar por privado, o bueno, te lo dejo mi teléfono y os paso las que tenemos ya disponibles grabadas, que son muy interesantes, varias sobre sobre la Catedral de Granada, varias sobre el Palacio de Carlos V y luego otras sobre la pintura de la Sala de los Reyes. Sí. Vale, perfecto. ¿Y qué se supone que tenéis como una cuota mensual de 6 euros? 6 euros es lo que ponemos para las que ya están grabadas, porque las Vale. tertulias que se hacen en directo son 7. Las ponemos a Vale. 7 euros. En Porque realidad, tiene también una comisión, entonces sí, y ya pues ahí repartimos. Vale, entonces solo esta tertulia ha sido gratuita, pero en 2 semanas tendréis otra que se cada hace un poco pago. tiempo hacemos alguna gratuita, también y hoy pues por la cuestión especial, digamos, también de justo cumplir un año y que el tema pues venía mucho al caso. Vale, Entonces, perfecto. a colación.
Te he dejado, Antonio, mi teléfono. Venga. Y luego te mando el enlace con las disponibles, por Perfecto, si quieres venga. alguna. Genial, pues hablamos por ahí. Gracias, entonces, y enhorabuena. Gracias, Antonio. Comenta Fuensanta también que a raíz de lo que ha comentado Blanca de la ceca cristiana, si venís alguna vez por aquí, os recomiendo mucho la visita a la Casa de la Moneda de Segovia. Poca gente la conoce. Bueno, ella está en Madrid, por eso si venís por aquí se refiere a Madrid. Deciros sobre la Casa de la Moneda, como curiosidad, es que Cervantes, cuando era tesorero y recaudador de impuestos y viajaba por Baza, por Alhama, iba cogiendo el dinero de lo que recaudaba, luego siempre venía a Granada, por eso Cervantes tuvo que estar en Granada, vino a Granada a la Casa de la Moneda a dejar ese dinero que él había recaudado de los pueblos de la provincia. María Mercedes ha levantado la mano. María, ¿dónde estás? Espera, ay, por Dios, que soy muy torpe. Tranquila. Buenas noches. Buenas Hola, noches. te escuchamos, pero no te vemos, ¿no? A ver, espera. Ahora. Abajo a la izquierda. Ahora ya sí, ¿no? Ahora, María, cuéntanos. Bienvenida. Buenas tardes. Hola, buenas. Bueno, yo es que conozco a María del Mar y he hecho la ruta de Juan de Dios, las dos. Es decir, que muchas gracias por todo, y además iba a comentar una cosa. Yo tengo muy buen recuerdo del Hospital de San Juan de Dios. Uy, se ha cortado, ¿no? Eso es la conexión, sí. Se ha cortado. Bueno, hasta que vuelva a retomar, ¿alguien más quiere hacer alguna apreciación? Pilar parece que tiene la mano levantada. Pilar Burjar. Creo que era de antes. Sí, María. se le ha quedado levantada. María Mercedes, parece que te escuchamos ahora, que ya se te mueve. Eso, ahora se mueve la imagen, se ha tenido que pillar antes. Dinos, sigue. Es que no sé por dónde me queda. Que habéis estado en las dos rutas de María del Mar y que recuerdas, tienes el recuerdo del hospital, y ahí se ha quedado la cosa. Pues porque mi tía abuela fue enfermera en el Hospital de San Juan de Dios. Ajá. Y yo, como cuando era pequeña, iba muchísimo allí, y ella fue la que y por eso soy yo enfermera, gracias a ella. ¡Ah, qué bonito! Y entonces yo recuerdo al hospital con mucho cariño, porque yo me iba con ella y le ayudaba a servir la comida a los pacientes en las diferentes salas. Ella trabajaba en la sala La Milagrosa, era como se llamaba. Era solo eso. Pues muchas gracias por compartirlo. Qué bonito. Qué bonito. ¿Quién ha puesto la perspectiva de conectar la cultura musulmana y la cristiana? La universalidad, ¿no?, de los valores. Es que no veo quién es, que dice, no sé quién lo ha puesto. Que mis abuelos vivieron en el hospital de la Cuesta de Gomere. ¡Qué guay! ¿Dónde lo he visto? A ver. Está en el chat, pero no veo quién lo ha escrito. A ver. No, yo tampoco. Después Esperanza, ¿no? Creo que ha sido Esperanza González. Está aquí. Hola, Esperanza. Bienvenida. Buenas tardes. Hola. Cuéntanos. ¿Me oís? Sí, te escuchamos. ¿Te ha gustado? Pues nada, que me ha encantado eso, aprender como siempre con Blanca y a María del Mar y a María Teresa, que no las conocía, saber más, profundizar, porque como granadina de pro, pues siempre nos proporcionáis un extra, ¿no? Ya os digo, yo soy médico, mis primeras prácticas las hice en el Hospital de San Juan de Dios, de la calle San Juan de Dios. Mis abuelos vivían en la Cuesta Gomere, en esa casa que actualmente es una casa de vecinos o un Airbnb, algo así muy triste. Y, y me ha maravillado la charla y ver que toda esa humanidad que es muy humana, que no nos pertenece, y conocer los cambios en la arquitectura, me ha fascinado. Muchas gracias a las tres. Muchas gracias, Esperanza, y además nos dice Inma lo que estabas diciendo. Inmaculada Sillero sí ha estado en las rutas
y la recuerda, dice que con muchísimo cariño, me estaba poniendo a mí por privado, por eso no lo podéis leer las demás. Y a ti, Esperanza, te invitamos y te animamos a que la hagas, porque si te ha enamorado en 20 minutos San Juan de Dios y María del Mar, imagínate lo que puede hacer contigo en un... Bueno, claro que entera. sí. Estaré atenta a las convocatorias. Así que sepáis de verdad desde Granada Singular y desde Más que Tours y que las visitas, las rutas que realizamos todos los fines de semana son por y para vosotros, donde se profundizan aspectos como este y como otros, ¿no? Paseando y dándole, como siempre digo yo, sentido a nuestros pasos. Y creo que es nuestra obligación el ser ese granadino de pro, conocer realmente su historia. Claro, así que claro. Anímate a disfrutarlas. Desde luego. Muchas gracias. Esperanza, gracias y hola. María del Mar, simplemente una cosa, deciros que me ha encantado, pero cuando tú has dicho que San Juan de Dios fue a estudiar enfermería a Guadalupe, que yo creo que nos podríamos sentir muy orgullosos de la escuela de enfermería que hubo allí, que además lo llevaban los monjes jerónimos, y la tradición hospitalaria que había en aquella zona, porque incluso, no sé si me podéis corregir, pero parece que uno de los hospitales más antiguos de España se fundó allí ya en la época visigoda, en el 587, es decir, por un obispo. Aquella sede episcopal era muy rica y tuvo obispos que eran griegos, es decir, que tenían bastante dinero, y entonces hay unos restos de un hospital muy interesante que hubo allí ya en el siglo VI, que le llaman el Cenodoquio de Mérida, es decir, Xeno tiene la misma raíz que xenofobia, era un hospital para extranjeros porque venía muchísima gente de todo el mundo a visitar la tumba de Santa Eulalia, ¿no? Es decir, y entonces yo creo que muchas veces admiramos todo lo de fuera, pero señalar eso, ¿no? Porque yo creo que incluso hay restos que yo no vi la otra conferencia, la he visto, pero que no pude participar. Y seguro que vosotros, los restos que hay de ese hospital son interesantes porque parece que era una construcción típica de los espacios del Mediterráneo. Y a mí cuando María del Mar lo ha dicho, yo que he ido a las rutas de San Juan de Dios, que me han encantado, la profesionalidad que tenía San Juan de Dios y de decir, voy a estudiar. De hecho, yo creo que también, me imagino, María del Mar, no sé lo que tú piensas, yo creo que tuvo que haber en la historia un impulso, porque a partir del siglo IV el cristianismo dio, es decir, de esos valores que tú dices de la solidaridad, de la filantropía, cuando se empezaron a hacer hospitales en el mundo, ¿no? Aunque, porque ni en la época antigua, ni en la antigüedad existían, los Asclepios además no tenían nada que ver, ¿no? Entonces lo de Mérida, la verdad es que es de verdad interesantísimo, interesantísimo. Cierto. Me ha gustado que me lo recuerde. Qué bueno, gracias por esa aportación. Muchísimas gracias por todas las fotos, me ha encantado todo lo que has puesto del Hospital Real y del Maristán, precioso, precioso. Algunas fotos son curiosísimas, las de la gente en los patios, y cuando eso era porque mi madre me contaba que ella había visto a los niños por ahí. Bueno, y deciros que yo he conocido, cuando era pequeña, iba con mi padre al Hospital de San Juan de Dios, cuando yo creo que había a lo mejor 40 o 50 camas en una sala, ¿eh? Vosotros imaginaos cómo ha cambiado. Madre mía, menos mal, menos mal. Pilar, muchas gracias porque siempre la aportación es magnífica y este dato yo no tenía ni idea y es fantástico. Gracias. Eso es porque es algo que nos pertenece, a nuestro patrimonio también, ¿no? Y me lo ha recordado con este tema tan interesante. Y más en el día de hoy, con lo que ha dicho María Teresa, me ha encantado cuando ha empezado diciendo un poco esa dimensión humana de la medicina, ese aspecto humanista que lo hemos estado viendo y viviendo. Yo lo he vivido ahora con mucha intensidad, ¿no? Y es un poco un tema muy en la actualidad. Me ha encantado muy también como lo habéis esbozado todo. Me ha encantado mucho. Gracias. Muchísimas gracias. Qué bien. Bueno, Miguel Gil también nos da
No, decir que Miguel Gil también nos da las gracias por este paseo, bueno, un paseo muy breve, pero vale, y por esa iniciativa que tenemos y bueno, pues que espero que vuelva en otras tertulias. Fuensanta, discúlpame que te he cortado. Perdóname tú. Una pregunta para Blanca. ¿No se contempla de ninguna manera reconstruir las 4 crujías? ¿Solamente la del fondo? A ver, reconstruir, o sea, en plan Viollet-le-Duc, vamos. No, pero es que Viollet-le-Duc tiene un estilo de restauración ya superado. Entiendo, que lo entiendo. En una cuestión contemporánea, sobre todo sin tener datos y con tantos cambios a lo largo del tiempo, la cuestión es ¿en qué época te quedas? Muchas veces el problema de las reconstrucciones es ¿te quedas con el almacén de vinos? ¿Te quedas cuando es peca? ¿Te quedas cuando es hospital? No. Porque probablemente con el hospital habría cambios. En 150 años tiene que haber cambios obligatorios. Entonces, las reconstrucciones además... Yo y en general todo el que se dedica al patrimonio se considera muy peligroso porque, a ver, este ejemplo lo recuerdo que lo puso Miguel Ángel Martín Céspedes, antiguo arquitecto conservador de la Alhambra, en un máster de patrimonio que dijo, a ver, nosotros ahora mismo la Torre de Comares, por dentro y por fuera, la tenemos escaneada al milímetro. Si por lo que fuera hubiera una explosión, hubiera lo que sea, que la torre se cae, esa torre es tan importante simbólicamente, es tan fuerte la presencia en Granada, hace tanto del perfil de Granada y de la propia Alhambra, que como tenemos datos suficientes, sí se podría llegar a plantear el hecho de hacerle una copia, hacerle una reconstrucción, aclarando obviamente que es una copia. Algunos más puristas en torno al patrimonio te dirían que incluso con eso, aun teniendo todos los datos que tenemos, estando escaneada, estando todo, sería una absoluta barbaridad. En un caso como el Maristán, que es absolutamente desconocido a nivel formal, porque se pueden encontrar datos sobre cómo funcionaba, pero de cómo era es imposible. Se pueden hacer reconstrucciones virtuales, como el render que os he enseñado, pero entrar ya en reconstrucciones nos haría que estuviéramos llenos de falsos históricos y absolutamente la leduquiana, digamos, entonces. Y fíjate lo que se ha hecho con lo que se ha hecho con Notre Dame, acuerdo, ¿no? Lo que se ha hecho con Notre Dame. No, pero Notre Dame se lo inventó. Notre Dame es una invención. Pero bueno, esa cúpula de cristal. No es una restricción. Que eso, pues bueno, ¿qué hago? ¿Un gótico, un neogótico, no? Sí. O sea, ¿me voy a Viollet-le-Duc o me voy a Ruskin? O me voy, ¿no? A ver. Es que es muy complicado digamos. Lo decía. La elección es difícil cuando se tienen muchísimos datos. Cuando no se tienen apenas datos, es mejor ser conservador, porque más vale no inventar. Entonces, en este caso es que podríamos copiar, porque, a ver, yo es que he ido también rápido, sobre todo para darle mucho paso a María del Mar, que tuviera bastante tiempo para que nos contara, que era hoy la parte clave, pero, claro, es una tipología que la conocemos, es el Corral del Carbón. Es decir, es ese tipo de tipología adaptada a cada una de las funciones, es el corral de vecinos, ¿no? Entonces, se podría hacer una interpretación, pero yo siempre digo que ahora con todos los medios que tenemos, que ya podemos tener gafas y de todo, pues mejor una interpretación virtual que no construir algo que a lo mejor pueda engañar en cierta forma o falsear, ¿no? Y en plan... Uy, Fuensanta, se te ha ido el sonido. Espera, a ver, se te ha apagado ahora. Sí, no, es que me estaban llamando. Lo voy a dejar ya. Es que el espacio del patio es tan grande que me preocupa un poco cómo va a quedar esto. Una reconstrucción con topiaria como Torres Balbás con el patio de Machuca, tampoco. No. Que yo sepa, la reconstrucción, a ver, lo que antes hablaba, un proyecto tan complejo como el Maristán, en el que hay que hacer tanto trabajo arqueológico, precisa de hacer
a ver, porque no se puede empezar una obra sin tener un proyecto, pero ese proyecto va a ir cambiando, ¿no? Ya sé que ha habido cambiando según lo que se ha ido encontrando hasta ahora, pero claro, es que, por ejemplo, debajo de la alberca se ha encontrado un pozo de época anterior al Maristán. Sí, lo leí. Entonces, claro, ahora habrá que poner también en valor esa capa histórica y habrá que analizar arquitectónicamente con qué materiales y cómo se puede poner en valor y que coexistan las dos capas para que sea fácil de interpretar por los que lo visitamos. Entonces, lo mismo está pasando en el resto de crujías, se están encontrando muchas cosas. Entonces, ahora también habrá que hacer una parada y recapitular para ver qué se hace. A mí me preocupa ver, porque es un espacio muy grande que complicado. Yo por eso, Fuensanta, como es un espacio grande, prefiero que la intervención sea mínima y que si en un futuro hay que añadir, ya se añadirá topiaria o lo que haya que añadir. Pero ahora quedémonos en, sobre todo, conservar los valores que hay en ese pórtico sur y luego ya iremos viendo. Me alegro, totalmente de acuerdo. Os tengo que dejar, perdonadme. Bueno, sí, yo creo que vamos a cortar todos ya. Un abrazo. Gracias. Igualmente. Os espero en la ruta de San Juan de Dios, que es una delicia. A ver, Marisol también nos dice muchas gracias por este regalo que nos habéis hecho en un día tan significativo como hoy, el mejor homenaje posible al colectivo de sanitarios que tanto ha hecho por todos en este año, ejemplarizando en San Juan de Dios. Efectivamente, Marisol, muchas gracias porque era para eso. Sí. Así que sí, yo creo que ya lo podemos ir dejando, creo que no hay más comentarios, ¿no? Blanca, una última preguntilla, perdona. Antonio. Ni siquiera tampoco se replantea la fachada del Maristán, reconstruirla ni nada. Eso, por ejemplo, lo ignoro, no lo sé. Vale. Si se va a, o a lo mejor... Vamos la puerta. En trasladar lo que queda de la portada y además la lápida con su protección necesaria o no sé lo que se va a plantear. Vale, perfecto. Y la última pregunta ya. O sea, me ha impactado un poco lo que habéis comentado, no sé si María del Mar o María Teresa, sobre cómo era la sanidad, por así decirlo, en el Hospital Real. Bastante chocante un poco. ¿Tenemos datos si también lo era así en la época musulmana o si en la época musulmana era un poco más avanzada? Porque según tengo entendido, no lo sé, tenían conocimientos de cirugía y sanidad bastante avanzados. Es lo que contaba María Teresa. Sí, había medicina bastante avanzada para el que la pagaba. Para el rey, para las clases superiores y tal. El resto, pues yo me imagino el Maristán con la gente tirada en el piso y pecada de gente hechos polvo intentando allí cualquier, pero como el hospital, como todo, porque no se comprendía de otra forma. Vale. Yo creo que eran los médicos andalusíes, yo creo que más que el médico que podía tener muchas nociones y ser un gran médico, era la situación y la forma en la que estaban los enfermos. Yo creo esa un poco... Claro, eso quería saber un poco, que a nivel social era más o menos lo Sí, yo creo que era más eso. El tema es que tú tenías una muy buena sanidad si eras de clase social muy alta y te atendían en tu casa, entonces iban... Claro. Todo, pero si no, pues tú estabas tirado en la calle. Entonces el revolucionó también por eso. Lo que sí afectó, lo que sí es un valor añadido a la sanidad hispano-musulmana nazarí, eran las abluciones. Los niveles de higiene que existen en la cultura musulmana no estaban en la cultura cristiana. Eso favorecía. Pero es lo único así que puede distinguir un hospital. Una cultura de otra, pero es verdad que las abluciones, claro, si tú te tienes que higienizar y purificar 5 veces al día, no es lo mismo que estar un mes sin que te vea el agua. Claro. Por una cuestión ya de infecciones y de todo, ¿no? Bueno, que os quiere decir hola a mi hijo y nos vamos ya. Yo voy ya. Quiero decir una cosita. Dile hola María del Mar. Hola, Marimar. Hola, guapísimo. Qué guapo es mi niño. Qué guapo. Bueno, Pilar, me tengo que marchar. Pilar.
Es Claro. que el Maristán, la primera vez que yo tuve conciencia de que aquello fue un hospital, fue a principios de los años 70, cuando yo estudiaba ya la carrera de medicina. Y entonces un amigo de mi marido, desde que eran niños, Mariano Martín García, y otro amigo, Juan Antonio, se metían por un agujero y entraban al Maristán. Y ellos fueron los que empezaron a excavar y a descubrir allí cosas. Y publicaron, ya no sé dónde lo publicaron, pero sobre el Maristán. Entonces me gustaría tener un recuerdo hacia ellos. Claro que Mariano murió hace unos años, pero Juan Antonio es catedrático, no sé exactamente Sí, de Mariano qué tipo de fue historia. una gran pérdida, la de Mariano. En Jaén está Juan Antonio. Sí. No me acuerdo del apellido. Sí, Mariano, sí. Interesante, Bueno, Pilar. yo me tengo que marchar, que es que todos. mañana tiene cole. Hasta el próximo día. Gracias a todos. Adiós a y todos. hasta dentro de 2 domingos, pero el próximo domingo, María Teresa con el... Bueno, no, todavía no tengo preparado nada. ¿eh? Ah, vale, No, vale, no, perdón. No sé. Estoy en ello. Buenas noches a todos. Adiós, buenas noches. Adiós, buenas noches.